es la doctora Jimena Quinzaños, es médico especialista en rehabilitación de México, subespecialista en rehabilitación neurológica, maestra y doctora en ciencias médicas, jefe de la División de Rehabilitación Neurológica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, profesora adjunta de la especialidad de rehabilitación en la UNAM y cuenta con más de 10 años de experiencia en atención e investigación en lesión medular. Gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación sobre todo. Buenas tardes, buenas noches a todos. También gracias a todos los participantes por su interés en este tema que pues para mí es importantísimo. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la plática y pues algunos se preguntarán que ¿por qué vamos a hablar de complicaciones de la lesión medular si el tema de esta mesa redonda es la rehabilitación pulmonar en lesión medular y COVID? Y bueno, como verán al final de esta plática, la razón es que son precisamente las complicaciones propias de la lesión medular que van a ser un reto para el diagnóstico y el tratamiento de los individuos que tengan una lesión medular y que padezcan la enfermedad por coronavirus. Para esto vamos a empezar hablando de algunas generalidades de la lesión medular. Posteriormente hablaremos ya del tema, que son las complicaciones de la lesión medular. Lo vamos a abordar por sistemas, terminando por el sistema respiratorio, que será pues, más ampliado con las siguientes charlas. Y finalmente hablaremos sobre lesión medular y COVID-19. Una lesión medular se presenta cuando existe un daño a la médula espinal que va a generar alteraciones en la fuerza, en la sensibilidad y en el sistema nervioso autónomo. Y bueno, como se imaginarán, estas alteraciones van a afectar prácticamente todos los sistemas del organismo. Cuando nos afrontamos a una lesión medular, es importante determinar el nivel neurológico y la severidad de la lesión. Para esto se han desarrollado estándares internacionales para la clasificación neurológica de la lesión medular y en esta liga que les pongo acá abajo pueden consultarla en español. Básicamente y rápidamente, bueno, pues el nivel neurológico se va a determinar como el último nivel donde vamos a tener preservación de la función sensitiva de un lado y del otro y de la función motora. Por otro lado, la severidad se va a clasificar en 5 niveles, donde la lesión escala A es una lesión completa, donde no existe ninguna función sensitiva ni motora por debajo del nivel de la lesión, y así hasta una lesión escala E, donde el individuo se ha recuperado y tiene función sensitiva y motora normales. Algunos datos epidemiológicos. A nivel mundial, la incidencia no varía mucho. Lo que varía son el tipo de presentación. En algunos países, principalmente en los países desarrollados, las tetraplegias son más frecuentes que las paraplegias, a diferencia de otros países, probablemente porque existe una gran mortalidad en la etapa aguda de estos pacientes. En América Latina, que es lo que ahora nos interesa, no tenemos muchos datos. Sin embargo, podemos ver que la incidencia varía entre un 19 y 25 casos por millón de habitantes por año. Como podemos ver, no es algo que sea muy frecuente y su importancia radica básicamente en que se suele afectar individuos jóvenes en edad productiva y que en la gran mayoría de los casos va a producir una discapacidad severa y permanente. Algo que también es importante es que la lesión medular va a ser causa de morbi y mortalidad, también importante. Y esto va a variar dependiendo del nivel de lesión y de la severidad de la lesión. De tal forma que las lesiones cervicales completas tienen una esperanza de vida mucho menor que las lesiones lumbares incompletas. Los costos de alguna forma nos pueden reflejar la morbilidad o las complicaciones propias de la lesión medular. Y lo que podemos ver es que también las tetraplegias completas tienen más complicaciones y por lo tanto más gastos que las paraplegias y que los dos costos o las complicaciones son más frecuentes en el primer año de la lesión.
Vamos ya a abordar entonces el tema de las complicaciones. Como les decía, lo vamos a hacer por sistemas para no perdernos, ya que es mucha información. Antes de llegar ya a las complicaciones como tal, quiero recordar el concepto de choque medular. Aquí, bueno, todos los procesos fisiopatológicos que suceden en la médula después de una lesión van a hacer que los primeros días tengamos una parálisis flácida con arreflexia, hiporreflexia, que posteriormente, a lo largo de los días y después de los meses, se va a convertir en una debilidad aún, pero con hiperreflexia y espasticidad, esto asociado con el crecimiento sináptico de los axones. Es importante tener en cuenta esto porque esto nos va a ayudar a entender por qué las complicaciones son diferentes en etapas agudas y etapas subagudas y crónicas. Quiero también resaltar que las complicaciones son las que nos van a causar gran mortalidad y tanto en el primer año de la lesión como después del primer año de la lesión, las complicaciones cardíacas y respiratorias van a ser la principal causa de mortalidad. Estos dos sistemas, el cardiovascular y el respiratorio, los vamos a abordar al final de la plática. No solo van a producir muerte estas complicaciones, sino también pues alteraciones en la calidad de vida. Y en este estudio nos muestran que la complicación más frecuente en todas las etapas, aguda, subaguda y crónica, es el dolor, tanto neurogénico como musculoesquelético, seguido por la espasticidad y finalmente, posteriormente, alteraciones urinarias. Vamos a empezar con el sistema nervioso, que es el que se va a ver afectado, principalmente en una lesión medular. Y bueno, como hemos dicho una y otra vez, las complicaciones van a depender básicamente del nivel neurológico y de la severidad de la lesión. Algo que es importante es que tanto en la etapa aguda, donde tenemos flacidez, como en etapas más crónicas con la espasticidad, vamos a tener desequilibrios musculares que a su vez pueden ser causa de deformidades. Es muy importante tener en cuenta esto y prevenirlo mediante el posicionamiento de los diferentes segmentos corporales e incluso el uso de órtesis. La espasticidad, como veíamos, es muy frecuente, llega a presentarse hasta en un 70% de los individuos con lesión medular. Aquí quiero resaltar que no siempre debemos de tratar la espasticidad. En efecto, en algunos casos, la espasticidad moderada nos puede ayudar en ciertas funciones, como las transferencias e incluso la marcha. En estos casos, pues no vamos a darle un tratamiento. Sin embargo, hay casos donde la espasticidad es severa y puede afectar funciones como la higiene o incluso la función o producir dolor. En estos casos será importante dar tratamiento iniciando con el manejo de factores que lo pueden exacerbar, como en este caso una siringomelia, pero también con el uso de fármacos que pueden ser sistémicos o locales, dependiendo del objetivo que queramos con el manejo de la espasticidad o incluso quirúrgicos. El dolor es también una complicación frecuente. En la etapa aguda vamos a tener principalmente dolor de tipo musculoesquelético por el trauma y por las lesiones asociadas, aunque también en algunos casos podemos tener dolor de tipo neuropático por compresión radicular. Es importante que con una estabilización precoz de la lesión y al manejar inflamación, isquemia, que sería el daño secundario, podemos alterar la evolución del dolor neuropático y tener un buen efecto a largo plazo. Para el tratamiento del dolor en esta etapa aguda se sugiere el uso de AINES y en algunos casos opioides. Solo aquí habrá que tener cuidado con pacientes tetraplégicos, ya que podemos afectar la función pulmonar. En la etapa crónica, hasta un 80% de los pacientes van a presentar dolor, lo cual hace que sea algo muy importante. Aquí vamos a tener dolor tanto nociceptivo como neuropático y aquí será muy importante el manejo farmacológico, igual con AINES, opioides, antidepresivos, dependiendo del tipo de dolor, incluso anticomiciales, y no farmacológico, básicamente con un uso de medios físicos.
Como parte de la lesión al sistema nervioso, vamos a tener alteraciones en el control motor y en etapas crónicas vamos a tener problemas de equilibrio y postura. Bueno, también en etapa aguda, pero sus repercusiones serán más grandes en etapas crónicas. Con estas alteraciones en el equilibrio y la postura, podemos tener alteraciones a su vez de la independencia, de la marcha en los casos que tengamos lesiones incompletas, pero también vamos a presentar, bueno, los pacientes van a presentar deformidades y esto nos va a dar riesgo a caídas. Si consideramos el riesgo de caídas y la osteoporosis que se suele presentar en los primeros 12 a 18 meses, pero bueno, continúa después de este tiempo, entonces nos resulta extraño que sean frecuentes las fracturas. Otra complicación musculoesquelética que puede iniciar desde las etapas agudas y presentarse hasta la etapa crónica es la osificación heterotópica. Y aquí va a ser importante prevenirla mediante la movilización y el uso de ciertos fármacos. Un aspecto que a veces se nos olvida son las alteraciones en la termorregulación, y estas se deben a alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Los pacientes con lesión medular, principalmente con lesiones cervicales, pueden presentar hipertermia e hipotermia. Esto es importante de considerarse porque muchas veces nos pueden enmascarar algún proceso infeccioso o al contrario, podemos pensar que hay alguna infección y en realidad la situación es que no está habiendo un adecuado control de la temperatura o poiquilotermia. La sudoración también puede presentarse con hiperhidrosis o anhidrosis y bueno, está relacionada también con el control de la temperatura. En cuanto a los aspectos emocionales de la lesión medular, en la etapa aguda es frecuente que los pacientes presenten ansiedad. Esto principalmente en aquellos individuos que no tienen movimiento en los miembros superiores. Aquí se recomienda el apoyo psicológico, pero en ocasiones se puede indicar también ansiolíticos de acción corta. También habrá que tener mucha precaución en pacientes con lesiones cervicales para no afectar la función respiratoria. En la etapa crónica pueden presentarse depresión e incluso suicidio y es por esto importante que haya un buen seguimiento por psicología y en algunos casos incluso el manejo con antidepresivos. Pasamos ahora al sistema genitourinario. En la etapa aguda vamos a tener una vejiga neurogénica, al igual que en la función motora tenemos en un inicio falta de reflejos y posteriormente espasticidad, igual en el sistema nervioso autónomo en un inicio no vamos a tener reflejos y esto nos va a causar una fase poliúrica en donde está indicada la sonda transuretral a permanencia. Esto además nos va a ayudar a tener un buen control de líquidos, sobre todo si hubieron traumas a diferentes niveles. Una complicación frecuente es el priapismo. Este generalmente es autolimitado y no requiere mayor manejo y algo que es importante es que no contraindica la colocación de una sonda transuretral. En la etapa crónica se prefiere el manejo de la vejiga neurogénica mediante el cateterismo intermitente. Con esto se ha visto una importante disminución de la urosepsis, que bueno, finalmente es una importante causa de morbimortalidad. En nuestro instituto es algo muy frecuente y ha sido una de las principales causas de muerte en pacientes con lesiones crónicas, pero también la presencia de litiasis vesical. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, es importante considerar que la disfunción sexual se puede presentar en ambos sexos. Y aquí es muy importante la educación para romper tabús y fomentar una vida sexual saludable. La fertilidad se va a ver más afectada en hombres, esto secundario a la erección y eyaculación, pero bueno, es importante también saber que actualmente existen diversos manejos que bueno, van más allá de esta plática. En relación al sistema gastrointestinal, en la etapa aguda es muy importante monitorizar la disfagia, esto principalmente en pacientes con lesiones cervicales, ya que la disfagia puede producir neumonías por aspiración y complicar el cuadro. Para esto se puede usar una nasolaringoendoscopía y bueno, en el caso de no tener este equipo, pues mínimo evaluar el reflejo nauseoso. Es importante también prevenir las úlceras gástricas por estrés y tener en cuenta que en algunas ocasiones se puede presentar un hilo paralítico para la cual tendremos que utilizar sonda nasogástrica.
En etapas crónicas se va a presentar el intestino neurogénico, que puede ser tanto con neurona motora superior como con neurona motora inferior. Y algo que es muy importante es que, independientemente del tipo de intestino neurogénico, esta es una causa importante de restricción en la participación social. Muchos pacientes tienen miedo a tener algún accidente en su vida social y, por lo tanto, incluso se limitan de tener actividades sociales. El manejo va a ser conservador, con dieta, masaje al marco cólico, digitalización. En algunas ocasiones se puede utilizar fármacos como ablandadores de las heces, procinéticos y en algunos casos específicos manejo quirúrgico. El sistema tegumentario es importante y bueno, vamos aquí a enfocarnos en las úlceras por presión, que son una complicación muy grave e importante bueno, pues en todo el mundo. Aquí lo más importante es prevenirlas. Para esto, la movilización cada 2 horas es esencial. Es importante saber que antes de que esté estabilizada la columna, tenemos que, de todos modos, realizar esta prevención y aquí tendremos que utilizar mínimo 2 personas para no lastimar más los tejidos neurales. La dieta también va a ser importante, dieta pues con suficiente aporte proteínico, abundantes vitaminas y minerales, y también se pueden utilizar sistemas liberadores de presión en asientos o en colchones ya para la cama. Cuando aparecen las úlceras por presión, podemos utilizar diferentes apósitos, soluciones. Básicamente lo que tiene más evidencia es la solución fisiológica y en casos graves como este que tenemos aquí, incluso recurrir a la cirugía plástica. Pasamos ahora al sistema cardiovascular. Les recomiendo que lean este artículo, es muy interesante, habla muy bien acerca de la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento de las lesiones. Y bueno, básicamente quiero ponerles este dibujo para que vean cómo, una vez más, dependiendo del nivel neurológico, vamos a tener alteraciones en grandes vasos, corazón, riñones y arteriolas. En la etapa aguda, en lesiones cervicales, es muy importante monitorizar y tratar la bradicardia. Las bradiarritmias pueden estar relacionadas con estímulos dolorosos, por lo que habrá que detectarlos y limitarlos. En algunos casos, cuando esto no cede, será necesario el uso de vasopresores e incluso marcapasos. Recuerdo el caso de un paciente que tuvimos hace unos años con una lesión cervical alta, que la simple movilización para evitar lesiones por presión hacía que el paciente cayera en asistolia, incluso con el uso de vasopresores. En este caso, pues tuvimos que recurrir a un marcapasos temporal y bueno, con esto le dimos solución al problema. La hipotensión, bueno, se va a presentar tanto en etapa aguda como en la subaguda. En la etapa aguda es muy importante tener en cuenta que puede presentarse un choque neurogénico. En este caso, bueno, el choque neurogénico, a diferencia de otros choques como el séptico, el hipovolémico, se va a presentar con hipotensión, pero también con bradicardia. En la etapa subaguda, y bueno, en algunos casos hasta la etapa crónica, es frecuente la hipotensión ortostática. Aquí pues vamos a tener también intervenciones no farmacológicas como la mesa de estabilización, el vendaje abdominal, las medias de compresión y farmacológicas. Es importante que en la etapa subaguda empecemos con la movilización fuera de cama una vez estabilizada la columna para prevenir esta complicación. En etapas ya subagudas crónicas, aunque existen algunos reportes desde la etapa aguda, puede presentarse la disreflexia autonómica, que es una verdadera emergencia médica. Aquí, bueno, esta se define como una hipertensión aguda secundaria a una respuesta simpática por debajo del nivel de la lesión no modulada. Se presenta en más de la mitad de los pacientes con lesiones por arriba de T6 y esta se debe a un estímulo doloroso por debajo del nivel de la lesión, los más frecuentes, la distensión vesical e intestinal. Su manejo debe ser con monitoreo cada 2 a 5 minutos, eliminar, por supuesto, el estímulo doloroso, colocar al paciente en posición vertical y si con estas medidas no tenemos una solución o la hipertensión es muy importante, podemos utilizar fármacos. La trombosis venosa es también una complicación frecuente y puede ser grave cuando esta afecta a los pulmones. Para esto, bueno, lo que vamos a hacer es prevenirla con heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Nos pueden ayudar también los instrumentos de compresión mecánica, aunque no tienen una evidencia importante, e incluso con la colocación de un filtro en vena cava.
En etapas crónicas es frecuente la enfermedad aterosclerótica y es una importante causa de muerte por infartos miocárdicos, incluso enfermedad vascular cerebral. Esta se debe al sedentarismo, la obesidad y algunas las complicaciones metabólicas propias de la lesión medular. Es importante entonces, pues revertir esta situación mediante el ejercicio, de preferencia aeróbico, el control del peso y el manejo de las complicaciones metabólicas como dislipidemias. Bueno, finalmente vamos a ver de forma muy breve el sistema respiratorio. Esta es la complicación más frecuente en etapa aguda. Y bueno, aquí en los primeros días es muy importante monitorear de cerca la función respiratoria, ya que en pacientes con lesiones cervicales, sobre todo por arriba de C5, puede presentarse la insuficiencia respiratoria y entonces requerir una ventilación mecánica. El uso de traqueostomía temprana sigue siendo controvertido. En cada centro pues tienen sus indicaciones y sus soluciones, pero bueno, lo que es importante es que el mal manejo de secreciones, la debilidad respiratoria nos va a producir que se presenten con frecuencia atelectasias y neumonías que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En las etapas crónicas, bueno, pues todas las alteraciones musculares en la biomecánica de la caja torácica van a hacer que haya una pérdida gradual de la función pulmonar. Los primeros 10 a 20 años, pero incluso más después de los 20 años tras la lesión. Todo esto nos va a llevar a un mayor riesgo de neumonías y atelectasias y, bueno, estas neumonías generalmente son por bacterias adquiridas en la comunidad, pero también hay que considerar la neumonía por influenza y, bueno, en estas épocas la neumonía por COVID. Pasemos entonces al tema de lesión medular y COVID-19. Lo más importante en relación a este tema es la prevención. Para esto les sugiero que consulten este manual que realizó la OPS y que da ciertas medidas para la prevención y el manejo, bueno, para el paciente, para las familias, para los sistemas de salud, relacionadas con los diferentes tipos de discapacidad. Como decíamos al principio de la charla, el diagnóstico de COVID en pacientes con lesión medular puede ser un reto por todas estas complicaciones, las alteraciones en la sensibilidad, la falta de reflejos, las alteraciones en la fuerza, y estos artículos apoyan esta situación. En esta tabla les quiero presentar una comparación de un metaanálisis que es el más reciente y grande que he encontrado de la presentación clínica en individuos sin lesión medular en comparación con esta cohorte de pacientes con lesión medular españoles y una encuesta internacional realizada por este autor, en donde, bueno, también indagan sobre ciertos síntomas de los pacientes que han tenido. Lo que podemos ver es que, bueno, la fiebre es una constante, la disnea, bueno, es diferente a la población sin lesión medular. Lo que sí es claro es que hay menos tos y esto, bueno, pues debido a la falta de reflejos. También hay más secreciones bronquiales, esto por el mal manejo que de por sí tienen los pacientes con lesión medular. La diarrea también es más frecuente, esto muy probablemente es secundario a pues el intestino neurogénico y bueno, el dolor va a ser menos frecuente. Esta autora nos presenta también el primer caso de lesión medular y COVID, un paciente italiano, y sus síntomas fueron muy parecidos a los que estamos enumerando anteriormente. Les recomiendo también que consulten esta revista. Aquí están actualizando con frecuencia pues todo lo novedoso que hay en relación a la lesión medular y el COVID. Bueno, ¿y qué hay en cuanto al tratamiento? A la fecha todavía no existe evidencia del manejo específico del COVID en pacientes con lesión medular. Bueno, algo que va a salir pronto quizás en una guía es que el manejo y el uso de equipo de protección personal tanto para el paciente como para las personas que lo asisten y, bueno, el personal de salud, por supuesto, tiene que estar alineado con las guías locales de cada país, localidad e institución. Aquí hay que tener mucho cuidado con las intervenciones que generen aerosoles. Es importante entonces evaluar el riesgo-beneficio. En pacientes sin lesión medular suelen no utilizarse. Aquí, pues como tenemos un mal manejo de secreciones y vamos a tener este problema, habrá que evaluar entonces el riesgo y beneficio.
Será importante también que se consideren las complicaciones propias de la lesión medular al tratar a un sujeto que tenga lesión medular y COVID en base a, bueno, por ejemplo, el decúbito prono, que bueno, aunque sigue en controversia, podría producir disreflexias o lesiones por presión más importantes o un aumento de la espasticidad. Y bueno, finalmente quiero platicarles cómo estamos trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hemos seguido atendiendo pacientes con lesión medular aguda. Estos pasan a un área gris o un área de filtro, donde se les realiza un PCR. En caso en que sean negativos, pasan a un manejo intensivo intrahospitalario con ciertas restricciones, sobre todo de movilidad en ciertas áreas del hospital y en cuanto a la cantidad de personas que lo visitan. En el caso en el que tuviéramos, porque hasta hoy no hemos tenido algún paciente con una lesión, con un PCR para coronavirus positiva, pasaría a un área COVID. Repito, no ha sido el caso porque hasta la fecha no hemos tenido pacientes con lesión medular y COVID. Ahora, quiero presentarles este caso. No es un caso de lesión medular, pero este autor, en uno de los artículos que les mencioné anteriormente, sugiere que la telemedicina podría ser una opción para personas con lesión medular que además padecieran COVID. Y bueno, este es el caso de un paciente joven de 25 años con una cuadriparesia espástica y un estado mínimo de conciencia por un trauma craneoencefálico de 5 años de evolución. Este paciente vive en una comunidad alejada, existe un hospital general cerca de su casa, pero bueno, él tenía un BiPAP, ya que, bueno, un equipo de ventilación, ya que se le indicó BiPAP nocturno por apneas. Inició con fiebre, se tomó un urocultivo, pues igual porque tiene una sonda de cistostomía, donde se encontró una infección urinaria. Se dio manejo antibiótico, sin embargo, no presentó mejoría de la fiebre. Inició unos días después con hiperactividad simpática refleja, que sería una especie de disreflexia de las lesiones cerebrales o crisis diencefálicas, también lo conocen, y disminución de la saturación de oxígeno. Se le tomaron entonces una BH, una tele de tórax y una PCR. En la BH encontramos linfopenia, trombocitopenia y bueno, la radiografía de tórax, que es muy mala ya que pues, fue portátil y en un pueblo, pero bueno, sí logramos ver algún patrón intersticial difuso, que podemos ver como por acá, el patrón alveolo intersticial difuso también y adenopatía. Hicimos telemedicina, un rehabilitador, un infectólogo de la Ciudad de México con un médico de la localidad y bueno, pues gracias a la exploración física, la videoconferencia y una vez que tuvimos la PCR positiva, iniciamos manejo con ácido acetil salicílico, metilprednisolona, se colocó el BiPAP continuo con FIO2 al 50%, normalmente está al 24%, y además terapia respiratoria tratando de evitar al máximo los aerosoles. Después de 3 días, ya no presentó fiebre, después de 5 días empezó a tener saturación normal y a los 10 días ya no necesitó mayor oxígeno y no volvió a presentar crisis. Esta es la radiografía a los 5 días y vemos una clara mejoría. Entonces, bueno, esto como para ver que sí es factible en algunos casos moderados o cuando tengan un ventilador, bueno, habría que individualizar cada caso, pero sí es factible usar la telemedicina para tratar a estos pacientes. Quiero concluir haciendo énfasis en la importancia de un equipo multidisciplinario para la atención centrada en el paciente y que nuestro objetivo finalmente va a ser lograr la máxima funcionalidad dependiendo una vez más del nivel neurológico, del tipo de lesión, pero también del entorno social de cada paciente y esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente disertación. Esperamos continuar contar con usted en los próximos eventos. Muchas gracias. Preparados.